¿Cómo era realmente la vida de la gente en la antigüedad? ¿Cómo vivían? ¿Qué hacían cuando enfermaban? ¿Cómo era su día a día y hasta qué punto se parecía al nuestro? Existen muchos mitos y estereotipos sobre aquella época que solemos aceptar como verdades absolutas. El cine, las series y hasta algunas ideas que aprendemos desde pequeños han construido una imagen muy concreta del mundo antiguo. Sin embargo, cuando acudimos a las fuentes históricas y a lo que hoy podemos descubrir gracias a la arqueología, muchas de esas certezas comienzan a resultar bastante menos evidentes. El primer problema está en aquello que llamamos antigüedad. Estamos metiendo dentro de una misma palabra miles de años y civilizaciones muy diferentes entre sí. La vida en Egipto podía ser muy distinta de la que encontramos en Grecia o Roma. Incluso dentro de una misma sociedad, las condiciones cambiaban dependiendo de la época y de la clase social. Entonces, ¿la vida antigua era realmente tan dura y miserable como muchas veces la imaginamos? ¿O era un mundo más puro y sencillo, como también suele afirmarse? Mi nombre es Andrés Viarens y en este video te propongo desmontar los 10 mitos y estereotipos más difundidos actualmente sobre la vida en la antigüedad. ¿Listo para la aventura? No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. De seguro has escuchado alguna vez que en la antigüedad la gente vivía hasta los 30 años. La cifra aparece con tanta frecuencia que resulta fácil imaginar a una persona de 40 como un auténtico anciano, lo cual no es cierto. El problema radica en cómo se interpreta esa cifra. La esperanza de vida al nacer expresa en realidad un promedio. Imaginemos dos hermanos. Uno muere durante su primer año y el otro alcanza los 60, de modo que la media entre ambos sería de unos 30 años, aunque ninguno murió a esa edad. Este efecto tenía una importancia enorme en las sociedades antiguas, porque la mortalidad infantil sí que era muy alta. Para algunas poblaciones del mundo grecorromano, los modelos demográficos utilizados por los historiadores sitúan la esperanza de vida al nacer entre los 20 y los 30 años. Sin embargo, una parte considerable de las muertes se producían durante la infancia y no a los 30 años. Una evidencia excepcional procede del Egipto bajo dominio romano. Entre los siglos I y III se conservan cientos de declaraciones censales escritas sobre papiro. Estos documentos registraban hogares reales con sus integrantes y edades. Gracias a ellos podemos observar algo que las historias de emperadores rara vez nos muestran. Familias enteras aparecen sobre el papel con niños, adultos y ancianos viviendo bajo un mismo techo. Cuando una persona conseguía superar los primeros años, su expectativa de vida aumentaba considerablemente. Los modelos demográficos utilizados para estudiar estas poblaciones muestran que alguien que alcanzaba la adolescencia podía vivir varias décadas más. Claro, sus posibilidades de alcanzar los 60 seguían siendo mucho menores que las nuestras a día de hoy. Los esqueletos recuperados en cementerios confirman que existieron adultos de edades muy avanzadas. Los antropólogos pueden estimarlas estudiando los dientes y determinados cambios del esqueleto, aunque el margen de error aumenta en individuos mayores. Las inscripciones funerarias aportan otra evidencia. Algunas mencionan personas de 50, 60 años e incluso edades superiores, aunque sus cifras tampoco pueden tratarse como un registro demográfico exacto. También conocemos casos históricos muy longevos. Livia Drusila, la esposa de Augusto y una de las mujeres más influyentes de los inicios del Imperio Romano, alcanzó los 86 años y el emperador Tiberio murió con 77. Ambos eran miembros de la élite y disfrutaron de condiciones excepcionales, de modo que sirven para demostrar la posibilidad biológica de alcanzar esas edades, aunque jamás representan la experiencia de la mayoría. Por su parte, sobrevivir a la infancia tampoco garantizaba una vida larga. Infecciones, accidentes y periodos de escasez podían matar a un adulto. Los riesgos cambiaban además según la profesión, el sexo y las condiciones materiales de cada sociedad. Llegar a viejo era posible y tenemos personas reales que lo hicieron. Simplemente ocurría con mucha menor frecuencia que en la actualidad. Veredicto: el mito es falso. Una esperanza de vida cercana a los 30 años refleja sobre todo una mortalidad infantil muy elevada y jamás significa que la mayoría de las personas muriese alrededor de los 30 años.
Para comprobar nuestro segundo mito, tenemos que abandonar cualquier imagen universal de la higiene antigua. La experiencia podía cambiar mucho dependiendo de dónde vivieras y sobre todo de los recursos que tuvieras. Hace más de 4000 años, algunas viviendas acomodadas de Mesopotamia contaban con espacios destinados al lavado y sistemas para evacuar el agua. Una familia humilde tenía otras posibilidades. El agua debía obtenerse de pozos, ríos o canales y después transportarse hasta la vivienda. Calentarla suponía además consumir combustible. Limpiarse el cuerpo formaba parte de la vida cotidiana, aunque hacerlo mediante un baño completo podía resultar mucho menos frecuente. La civilización del Indo ofrece un ejemplo todavía más impresionante. En Mohenjo-Daro, muchas viviendas poseían pequeñas áreas pavimentadas donde podía verterse agua sobre el cuerpo. La ciudad disponía además de numerosos pozos y una extensa red de drenajes. Su distribución revela al mismo tiempo diferencias entre las viviendas. El acceso a estas comodidades jamás fue idéntico para todos. También existían maneras de limpiarse que en la actualidad pueden resultarnos extrañas. En el mundo griego, por ejemplo, se utilizaba aceite sobre la piel, especialmente después del ejercicio. Después podía retirarse junto con el sudor y la suciedad mediante un instrumento curvo llamado estrígilo. Miles de años después todavía conservamos estos instrumentos en excavaciones y museos. Roma, por su parte, desarrolló otra cultura del baño. Las termas monumentales son las más famosas, aunque existieron numerosos establecimientos mucho más modestos. El carácter público de muchos baños permitió acceder a ellos a sectores urbanos que jamás habrían podido construir una instalación semejante dentro de sus casas. Esto tampoco convierte a todos los habitantes del imperio en bañistas habituales. Un campesino de una región apartada podía depender de un río o de recipientes transportados hasta la vivienda. Una familia rica podía poseer instalaciones privadas. Una persona esclavizada dependía en buena medida de las condiciones del lugar donde vivía y trabajaba. Además, limpieza corporal y salud pública eran cuestiones diferentes. Los estudios arqueológicos realizados sobre letrinas y sedimentos romanos han identificado numerosos parásitos intestinales. Las ciudades podían disponer de acueductos, baños y sistemas de evacuación, mientras continuaban sufriendo contaminación del agua y los alimentos. Sus habitantes valoraban la limpieza corporal, sin conocer la transmisión microbiana de las enfermedades. Por eso debemos evitar también la imagen contraria de unas ciudades antiguas saludables. Calles con residuos, agua contaminada y parásitos convivían perfectamente con personas que se preocupaban por lavarse. Veredicto: el mito es mayoritariamente falso. Muchas poblaciones antiguas valoraban la higiene y desarrollaron diferentes formas de limpiar el cuerpo, aunque la frecuencia, los métodos y el acceso al agua variaban según la sociedad y la posición económica. Ahora quiero contarte algo muy especial. Desde hace más de un año trabajo en secreto en un nuevo proyecto literario, inspirado en uno de los misterios más grandes de la historia y la arqueología, donde volveré a unir investigación histórica y fantasía para proponer mi propia interpretación de aquello que todavía desconocemos. Quiero publicar este proyecto de manera independiente y necesito de tu ayuda para hacerlo realidad. Si quieres apoyarme, puedes hacerlo a través de mi campaña de recaudación de fondos para poder pagar la ilustración de la portada, el diseño y la corrección del texto. Todos aquellos que contribuyan aparecerán en la página de los agradecimientos del libro. Encontrarás el enlace en la descripción de este video. Espero poder contar con tu apoyo. Cuando pensamos en la antigüedad, solemos comprimir siglos enteros dentro de una misma imagen. Vemos una casa romana, un campesino egipcio o un mercado mesopotámico y fácilmente imaginamos que aquellas escenas se repitieron casi sin cambios durante generaciones. Y hay una parte de verdad en esa percepción, en especial cuando la comparamos con la velocidad con que se suceden los cambios hoy. Pensemos en algo tan cotidiano como preparar el pan. Durante siglos, en numerosos lugares de Mesopotamia, el cereal continuó moliéndose mediante piedras accionadas con fuerza humana. Una familia necesitaba almacenar grano, convertirlo en harina y preparar alimentos mediante tareas que podían resultar familiares para sus antepasados de muchas generaciones atrás. Lo mismo ocurría con otras actividades. En muchas sociedades antiguas,
hilar continuó dependiendo durante largos periodos de usos y ruecas manuales. Por su parte, un campesino seguía organizando buena parte de su trabajo alrededor de las estaciones y de la fuerza humana o animal. Transportar agua hasta una vivienda también podía continuar formando parte de la rutina diaria durante siglos. La arqueología encuentra precisamente estas continuidades. Una herramienta puede aparecer en asentamientos separados por varias generaciones con modificaciones muy pequeñas. Esto significa que una persona podía nacer, envejecer y morir mientras muchas de las tareas fundamentales de su vida apenas habían cambiado. Sin embargo, hubo generaciones que experimentaron algo muy diferente. En China, por ejemplo, durante los últimos siglos del período de los reinos combatientes, la difusión de herramientas agrícolas de hierro coincidió con enormes obras hidráulicas. El canal de Zhengguo, construido durante el siglo III antes de nuestra era, transformó la irrigación de parte de la cuenca del río Wei. Para las comunidades cercanas, aquello significaba disponer de agua en tierras que antes eran mucho más difíciles de cultivar. Una familia podía comprobar durante su propia existencia cómo cambiaban sus posibilidades agrícolas. Las conquistas también podían acelerar las transformaciones. Tras Alejandro Magno, por ejemplo, ciudades y rutas comerciales de enormes regiones, desde Egipto hasta Asia Central, quedaron integradas dentro de nuevas redes políticas y económicas. En lugares como Alejandría, fundada en el 333 antes de nuestra era, una generación pudo contemplar cómo surgía una gran ciudad donde antes existía un asentamiento mucho más modesto. Puertos, mercados y población procedentes de diferentes regiones alteraron rápidamente el paisaje cotidiano. Roma ofrece otro ejemplo muy concreto. Durante siglos, moler cereal había dependido principalmente de la fuerza humana y animal. Sin embargo, desde el siglo I de nuestra era, los molinos hidráulicos comenzaron a difundirse en diferentes partes del imperio. Hacia los años 120 o 130 se construyó en Berbegal, cerca de la actual Arles, un complejo formado por 16 ruedas hidráulicas organizadas en cascada. Allí el agua podía realizar a gran escala un trabajo que tradicionalmente habría requerido muchísimo esfuerzo muscular. Eso tampoco significa que de repente todos los romanos utilizaran molinos hidráulicos. En buena parte del mundo antiguo, el grano continuó moliéndose dentro de viviendas, panaderías o pequeños molinos. La innovación podía aparecer en una región mientras otra comunidad seguía trabajando de una manera conocida desde hacía generaciones. Veredicto: el mito es parcialmente cierto. Muchas generaciones antiguas vivieron con cambios cotidianos muy pequeños y algunas prácticas permanecieron reconocibles durante siglos, pero hubo también periodos en los que las transformaciones tecnológicas, económicas o políticas modificaron de forma perceptible la vida dentro de una sola generación. Pocas experiencias cotidianas muestran mejor los peligros de la vida antigua que un parto. Una hemorragia grave podía convertirse en una emergencia mortal. Un feto mal colocado podía impedir el nacimiento y una infección posterior podía desarrollarse sin antibióticos. Por eso resulta comprensible que haya surgido otro estereotipo, al afirmar que la mayoría de las mujeres antiguas habían terminado muriendo al dar a luz. Aquí tenemos un problema importante. Carecemos de registros suficientes para calcular una tasa de mortalidad materna válida para toda la antigüedad. La arqueología, por lo general, solo aporta casos individuales muy reveladores. En diferentes cementerios de Europa y Asia se han encontrado esqueletos de mujeres asociados con restos fetales. Algunos permiten plantear complicaciones alrededor del parto. Sin embargo, esos enterramientos jamás funcionan como una muestra estadística de todas las mujeres de una sociedad. Las fuentes escritas complementan esa evidencia. En Egipto, por ejemplo, conservamos textos relacionados con el embarazo y el nacimiento. En Mesopotamia existían prácticas destinadas a proteger a madre e hijo durante un momento reconocido como peligroso. Siglos después, los tratados grecorromanos describieron posiciones para dar a luz y procedimientos obstétricos. El médico griego Sorano de Efeso dedicó parte de su obra a las cualidades que debían poseer una buena partera. Esto muestra también que las mujeres jamás afrontaban el parto sin ayuda. La experiencia acumulada por parteras podía resolver algunas dificultades, mientras que otras superaban las posibilidades de la medicina disponible.
¿Cuál era entonces el peligro real? Las sociedades preindustriales, con registros demográficos mucho mejores, permiten establecer una referencia aproximada. En algunas poblaciones encontramos mortalidades maternas cercanas al 1% por parto, aunque las cifras variaban. Aplicar directamente ese porcentaje a una mujer romana, china o babilónica de la antigüedad sería científicamente injustificable. La importancia está en distinguir el riesgo de un parto del riesgo acumulado. Una mujer podía quedar embarazada muchas veces durante su vida. Si cada nacimiento implicaba una posibilidad pequeña de morir, repetir la experiencia 5, 8 o más veces aumentaba el peligro total. Por eso, una comunidad podía perder mujeres por causas relacionadas con el embarazo, aunque la gran mayoría sobreviviera a cada nacimiento. Además, las condiciones variaban. La edad y el estado nutricional podían influir en el resultado. También importaban las complicaciones concretas y la asistencia disponible. Veredicto: el mito es falso, aunque nace de un peligro muy real. El parto era muchísimo más arriesgado que en la actualidad y los embarazos sucesivos aumentaban el riesgo acumulado, pero las evidencias disponibles jamás indican que la mayoría de las mujeres muriesen dando a luz. Antes de continuar, quiero recordarte que en mi Patreon puedes ver todos los videos con antelación, acceder a contenido exclusivo y descubrir otros episodios fascinantes de la historia que no publico aquí en YouTube. Al suscribirte a uno de los niveles de pago, estarás contribuyendo en gran medida con el sostén de este proyecto. Por eso quiero aprovechar para dar las gracias a mis actuales mecenas y a los miembros de pago en YouTube. Desde aquí les mando un fuerte abrazo. Si deseas unirte a esta hermosa comunidad, te dejo un enlace en la caja de descripción del video. Imagina un matrimonio romano que deja de funcionar. Tendemos a pensar que ambos quedarían unidos para siempre. Sin embargo, el divorcio existió en numerosas sociedades antiguas y podía afectar también a personas corrientes. En Mesopotamia ya encontramos disposiciones sobre separación matrimonial en textos legales del segundo milenio antes de nuestra era. Las posibilidades y consecuencias dependían del sexo y de las circunstancias. Además, abandonar un matrimonio podía implicar disputas sobre propiedades o hijos. Un caso extraordinario procede de Elefantina, en Egipto. Allí vivió durante el siglo V antes de nuestra era una comunidad judía que dejó contratos escritos en arameo. Algunos establecían las condiciones para terminar un matrimonio y contemplaban que la mujer pudiera iniciar la separación. Estos papiros resultan muy valiosos porque permiten observar personas reales resolviendo cuestiones familiares lejos de las típicas grandes cortes monárquicas. Roma, por su parte, ofrece todavía más información. Durante buena parte de la historia romana, el matrimonio dependía de la voluntad de mantener la unión. Su disolución podía producirse sin un proceso judicial equivalente al divorcio moderno. Un cónyuge podía comunicar que deseaba terminar la relación y las familias tenían entonces que resolver sus consecuencias. Aquí la dote adquiría enorme importancia. Los bienes aportados al matrimonio podían convertirse en objeto de negociaciones y reclamaciones cuando la pareja se separaba. Las condiciones tampoco permanecieron iguales durante toda la historia romana. El divorcio se hizo visible entre las élites de finales de la República. Cicerón, por ejemplo, terminó su matrimonio con Terencia después de unos 30 años y luego contrajo otro con Pubilia. La gente corriente dejó otras huellas. Papiros del Egipto romano conservan matrimonios, separaciones y nuevas uniones dentro de hogares que jamás habrían aparecido en las obras de los grandes historiadores. Allí, formar y terminar un matrimonio podía ser un asunto relativamente privado. Esto tampoco convertía el divorcio antiguo en equivalente al actual. La dependencia económica y las presiones familiares podían limitar las posibilidades reales de una mujer. Los hijos y la dote añadían consecuencias que variaban según la legislación y el momento histórico. Veredicto: el mito es falso. Personas de diferentes sociedades antiguas podían divorciarse y volver a casarse, aunque las posibilidades, los costes y las capacidades de decisión estaban condicionados por el sexo, la riqueza y las leyes de cada sociedad. Ahora imaginemos tres mujeres que viven en el primer milenio antes de nuestra era. Una nace en Atenas, otra en Roma y otra en Egipto. Compartirían determinadas limitaciones derivadas de sociedades dominadas políticamente por hombres.
Su vida cotidiana podía ser, sin embargo, muy diferente a lo que solemos pensar. En la Atenas clásica encontramos las restricciones más fuertes de nuestra comparación. Una ciudadana carecía de voto y necesitaba de la intervención de un tutor masculino para importantes actos jurídicos, aunque entre las familias acomodadas existía además un fuerte ideal de respetabilidad femenina asociado al hogar. Pero la realidad cotidiana complica esa imagen. Las mujeres pobres tenían que trabajar. Las investigaciones sobre inscripciones, dedicatorias y otros testimonios muestran mujeres implicadas en el comercio textil, tiendas y mercados. Conocemos incluso a Fanostrate, una mujer del siglo IV antes de nuestra era, recordada en una inscripción funeraria como partera y médica. La religión abría además espacios públicos muy importantes. Los atenienses participaban en festivales y algunas sacerdotisas desempeñaban cargos prestigiosos. La sacerdotisa de Atenea Nike, por ejemplo, recibía una remuneración establecida públicamente por la ciudad. En Roma, otra mujer libre tampoco podía votar ni ocupar las magistraturas políticas reservadas a los hombres. Sin embargo, podía poseer matrimonio bajo determinadas condiciones y encontramos mujeres administrando propiedades y desarrollando actividades económicas. Las inscripciones muestran además trabajadoras de diversos oficios. Por su parte, Egipto ofrece otro contraste. Las mujeres podían poseer bienes, celebrar contratos e iniciar procedimientos judiciales. Conservamos incluso documentos físicos que permiten observarlas participando en operaciones económicas. Un papiro del 239 antes de nuestra era, por ejemplo, registra un préstamo realizado por una mujer llamada Feodote, y todo eso convivía con una sociedad donde los principales cargos políticos y administrativos permanecieron en manos masculinas, de modo que tener capacidad jurídica tampoco eliminaba las desigualdades sociales. Veredicto: el mito es una generalización falsa. Las mujeres sufrieron importantes restricciones en muchas sociedades antiguas, pero su presencia económica, religiosa y social variaba según el lugar, la época, su condición jurídica y su posición económica. Los dientes son una de las mejores cápsulas del tiempo que encuentra un arqueólogo. Sobreviven cuando otras partes del cuerpo han desaparecido y pueden conservar las huellas de la alimentación, el desgaste y algunas enfermedades sufridas por una persona. Y las caries llevan muchísimo tiempo acompañándonos. La bacteria actúa sobre determinados carbohidratos de los alimentos y produce ácidos que atacan el diente. Por eso, la frecuencia de caries depende de la dieta. Una revisión de poblaciones europeas desde el 9000 antes de nuestra era hasta la época moderna muestra un aumento general relacionado, entre otros factores, con la expansión de la agricultura y el creciente consumo de carbohidratos fermentables. Y esto produce situaciones sorprendentes. Algunas poblaciones antiguas podían presentar menos caries que sociedades de épocas mucho más recientes. En realidad, el gran aumento llegó cuando el azúcar refinado se volvió mucho más accesible durante los últimos siglos. Así, vivir en una época con dentistas casi inexistentes tampoco significaba tener más caries que un europeo, por ejemplo, del siglo XIX. Y como hemos visto en los mitos anteriores, las diferencias podían aparecer incluso dentro de una misma sociedad. En 4 necrópolis de la Roma imperial, los investigadores encontraron frecuencias distintas de caries. Una comunidad asociada con un ambiente agrícola presentaba menos lesiones que algunos grupos suburbanos, tal vez debido a diferencias en el consumo de carbohidratos. Esto tampoco significa que la gente de la antigüedad disfrutaran de una dentadura excelente. El desgaste podía ser enorme. Los abscesos y la pérdida de piezas durante la vida aparecen repetidamente en los esqueletos. Una infección dental podía extenderse y convertirse en un problema muy serio. Pero todo esto no significa que no existieran intentos de tratamiento. En Egipto, por ejemplo, conocemos textos que describen preparados aplicados sobre los dientes. Un estudio realizado sobre restos de Deir el-Medina encontró indicios compatibles con una posible extracción y un posible empaste, aunque los investigadores insisten en la dificultad de demostrar arqueológicamente estas intervenciones. En Grecia tenemos una evidencia mucho más directa. Se han recuperado forceps dentales
y el ejemplar más antiguo conocido se fecha en el siglo V antes de nuestra era. Las fuentes grecorromanas describen además extracciones cuando un diente estaba flojo. El procedimiento podía ser doloroso y arriesgado, pero existía, a fin de cuentas. Veredicto: el mito es falso. Las enfermedades dentales podían ser graves y su tratamiento era muy limitado, pero la frecuencia de caries dependía de la dieta y algunas poblaciones antiguas tuvieron menos caries que sociedades de épocas históricas mucho más recientes. Por cierto, si quieres saber la historia de la humanidad contada según nuestros dientes, te invito a ver este otro video en mi canal. Introducir excremento de cocodrilo mezclado con otras sustancias como método anticonceptivo aparece entre los tratamientos recogidos en textos médicos egipcios. Otros remedios antiguos podían incluir ingredientes cuya utilidad resulta difícil de defender hoy. Sería fácil detenernos ahí y reírnos de la medicina antigua, pero si abrimos otro papiro egipcio nos vamos a sorprender de lo grande. El papiro de Edwin Smith, conservado en una copia realizada durante el segundo milenio antes de nuestra era, contiene 48 casos relacionados con traumatismos. El médico examina al paciente, identifica los síntomas, establece un pronóstico y decide qué tratamiento aplicar. Ante determinadas fracturas recomienda recolocar el hueso e inmovilizarlo mediante vendajes. Las heridas podían cerrarse con suturas y tratarse con preparados que incluían miel. La arqueología incluso ha recuperado huesos antiguos cuyas fracturas cicatrizaron correctamente alineadas. El cuerpo demuestra así que algunas personas sobrevivieron durante suficiente tiempo para recuperarse de lesiones importantes. En la India antigua, el Sushruta Samhita describe procedimientos quirúrgicos, instrumental, tratamientos de fracturas y técnicas reconstructivas. Su historia textual es compleja y fue modificándose durante siglos, de modo que debemos evitar atribuir automáticamente cada procedimiento conservado a una única persona o fecha. Aún así, demuestra el desarrollo de una importante tradición quirúrgica en el sur de Asia. En el Mediterráneo, los tratados hipocráticos combinaron observaciones clínicas con teorías sobre el funcionamiento del cuerpo que actualmente sabemos equivocadas. Más tarde, médicos como Galeno desarrollaron entre los siglos II y III de nuestra era sistemas fisiológicos muy influyentes, aunque muchas de las explicaciones anatómicas y fisiológicas contenían errores. Ahí encontramos la verdadera medicina antigua. Observación y tradición convivían constantemente. Algunas plantas contenían sustancias capaces de producir efectos reales. La miel utilizada sobre determinadas heridas posee propiedades que hoy podemos estudiar científicamente, aunque los médicos antiguos desconocían bacterias y mecanismos bioquímicos. Otros tratamientos podían resultar inútiles o incluso perjudiciales. Una explicación equivocada del funcionamiento del cuerpo podía conducir a intervenciones que empeoraban el estado del enfermo. Además, carecían de anestesia moderna, antibióticos y métodos experimentales capaces de comprobar la eficacia de un tratamiento. Por eso debemos evitar también convertirlos en científicos modernos adelantados a su época. Su medicina mezclaba experiencia acumulada con concepciones religiosas y teorías fisiológicas que hoy resultan insostenibles. Veredicto: el mito es parcialmente falso. La medicina antigua incluía remedios ineficaces y teorías equivocadas, pero también acumuló conocimientos empíricos capaces de tratar heridas, inmovilizar fracturas y realizar determinadas intervenciones con resultados reales. Imagina que caminas por Pompeya, poco antes de la erupción del Vesubio. Sobre las paredes encuentras anuncios electorales, nombres, insultos y declaraciones amorosas. Alguien practica el alfabeto, otro copia unos versos. La ciudad está llena de palabras. Sin embargo, una parte importante de sus habitantes probablemente tenía dificultades para leerlas. Aquí está la aparente contradicción. Muchas sociedades antiguas presentaban niveles de alfabetización muy inferiores a los actuales, aunque la escritura podía estar presente en la vida cotidiana. Además, saber leer y escribir tampoco funcionaba como una capacidad absoluta. Una persona podía reconocer nombres y comprender frases sencillas sin ser capaz de redactar una carta.
Otra podía firmar o realizar cuentas relacionadas con su oficio, al tiempo que un escriba profesional podía dominar documentos mucho más complejos. Pompeya conserva esta diversidad de una manera extraordinaria. Sus paredes contienen grafitos realizados por hombres y mujeres de diferentes sectores sociales. Incluso aparecen alfabetos que tal vez correspondan a ejercicios infantiles. Los anuncios electorales repetían nombres y fórmulas reconocibles para personas con capacidades lectoras limitadas. Por su parte, en Mesopotamia, comerciantes y administradores dejaron miles de tablillas relacionadas con deudas, mercancías y contratos. En Egipto encontramos papiros con cuentas y cartas privadas. En el mundo romano aparecían inscripciones sobre tumbas, edificios y objetos. Incluso una vasija podía llevar una marca que identificara su contenido o procedencia. Una persona analfabeta podía participar perfectamente de ese mundo. Podía pedir a un escriba que redactara un contrato. También podía escuchar la lectura pública de una disposición oficial o recibir una carta que otra persona leería en voz alta. La escritura funcionaba así dentro de sociedades donde la comunicación oral seguía teniendo una importancia enorme. Incluso las estimaciones sobre alfabetización romana continúan siendo discutidas. El historiador William Harris propuso cifras muy bajas, alrededor del 15% para Italia durante el imperio, aunque los especialistas advierten que estas cantidades son aproximaciones y que las diferencias según sexo, riqueza, profesión y entorno urbano podían ser enormes. Veredicto: el mito es parcialmente cierto. El analfabetismo era muy elevado en numerosas sociedades antiguas, pero eso jamás significa que la mayoría viviera al margen de una escritura presente en muchos aspectos de la vida cotidiana. Nuestro último mito parece representar perfectamente la distancia entre ellos y nosotros. Imaginemos a los antiguos contemplando el horizonte y creyendo que habitaban sobre una superficie plana. Pero el problema vuelve a estar en una palabra: antiguos. Las cosmologías fueron muy diferentes en la antigüedad. Una representación mesopotámica del cosmos difícilmente puede utilizarse para describir aquello que pensaba un astrónomo griego siglos después. Tampoco conocemos qué creía cada campesino, comerciante o artesano. En el mundo intelectual griego, la idea de una tierra esférica estaba firmemente establecida varios siglos antes de nuestra era. Aristóteles ofreció argumentos observacionales durante el siglo IV antes de nuestra era. Durante los eclipses lunares, la sombra proyectada por la Tierra sobre la Luna aparecía curvada. También observó que al desplazarse hacia el norte o hacia el sur, cambiaban las estrellas visibles. Autores romanos posteriores continuaron utilizando este último fenómeno como evidencia de la curvatura terrestre. Plinio el Viejo explica, por ejemplo, que determinadas estrellas visibles desde Egipto desaparecían al viajar hacia regiones más septentrionales. Pero la demostración más espectacular llegó en el siglo III antes de nuestra era. El matemático, astrónomo y geógrafo griego Eratóstenes trabajaba en Alejandría y conocía una observación realizada en Siena, la actual Asuán. Al mediodía, alrededor del solsticio de verano, el sol se encontraba casi sobre la vertical y los objetos producían una sombra mínima. Ese mismo día, en Alejandría, ocurría algo diferente. Imagina dos varas verticales sobre un dibujo de la Tierra. La primera está en Siena y recibe los rayos solares prácticamente desde arriba. La segunda se encuentra cientos de kilómetros al norte, en Alejandría, y proyecta una sombra. Esa pequeña sombra permitía medir algo gigantesco. El ángulo obtenido en Alejandría equivalía a una 50ª parte de la circunferencia. Si la distancia entre ambas ciudades representaba una 50ª parte del perímetro terrestre, bastaba multiplicarla por 50. El cálculo transmitido por las fuentes antiguas produjo unos 250.000 estadios, luego citado también como 252.000. Traducir esa cifra a kilómetros resulta problemático porque desconocemos con certeza qué longitud de estadio utilizó Eratóstenes. Por eso conviene evitar la frecuente afirmación de que sabemos exactamente qué porcentaje de error consiguió, pero lo extraordinario está en el procedimiento. Sombras, distancia y geometría habían permitido estimar el tamaño de todo el planeta hace más de 2000 años.
La Tierra esférica continúa apareciendo después de la tradición intelectual grecorromana. Esto tampoco demuestra que cualquier habitante del imperio comprendiera astronomía. El conocimiento de un estudioso de Alejandría jamás representa automáticamente las creencias de millones de personas. Por tanto, el veredicto de este último mito es falso como afirmación general. Existieron cosmologías antiguas muy diferentes, pero muchos intelectuales conocían la esfericidad terrestre siglos antes de nuestra era. Y quizá este último mito revele el problema que ha acompañado a todos los anteriores. Hemos tomado sociedades separadas por miles de kilómetros y por miles de años. Hemos borrado buena parte de sus diferencias y después la hemos convertido en un único mundo al que llamamos la antigüedad. Cuando devolvemos a cada persona a su época y a su sociedad, esa caricatura comienza a desaparecer. ¿Cuál de estos mitos llamó más tu atención? ¿Creías tú también algunos de ellos? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de este video, no olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para que no te pierdas mis documentales. Ahora solo me queda invitarte a que veas este otro video que te propongo. Hasta pronto.